Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Cordialísimo saludo, cómo me complace poderles saludar en esta mañana. Sé que es el mismo sentimiento de la pastora Marlene, el poder estar aquí en este altar improvisado, pero al fin y al cabo altar para rendirle culto al Señor en esta mañana. Se reúne la familia del Señor un domingo para rendirnos y humillarnos delante del Señor, gozar de su santa presencia. ¡Qué delicia! Es la fiesta de la familia, porque somos gente bendecida. Precisamente quiero invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo 17 del libro del profeta Jeremías. Vamos a leer allí del versículo 7 al versículo 10. Mientras tú vas encontrando ahí las sagradas escrituras, yo me permito dejar que la pastora te dé un saludo también muy especial a ti, y tú seguramente vas a compartir este saludo con los que tienes a tu alrededor. Pastora, muy buenos días. Muy buenos días, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren bien. Estamos felices y gozosos de iniciar este día para adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que los invito a que nos gocemos en esta mañana en espíritu y en verdad. Muy bien, pastora, qué bueno. Ahora tenemos este sagrado libro, la Biblia, que es la palabra de Dios escrita. Lo tenemos en nuestras manos y vamos a leer lo que nos dice el santo profeta de parte del Señor Jesús. Jeremías capítulo 17 versículo 10 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No hay tan engañoso, o nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¡Qué tremenda palabra! Una palabra muy profunda, una palabra de mucha bendición, porque dice el versículo 8: no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. ¿Las de quién? Las de todo aquel que pone su confianza en el Señor. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Somos fructíferos. Somos el plantío del Señor, sembrados en la casa de Dios. Padre Celestial, gracias, Señor Creador, Señor Omnipotente, 3 veces Santo. ¿Quién podrá invocar tu santo nombre, sabiendo que somos de labios impuros? Mas por tu misericordia, por tu grandeza, por tu bondad, porque eres propicio, Señor, nos das este glorioso privilegio de invocar tu nombre, que es santo, 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 el nombre de Jesús. Estamos haciendo este culto para ti. No es un ritual cualquiera, no es una ceremonia ordinaria, es una celebración, es una fiesta para ti, Rey de Reyes, oh gloriosa majestad. Tu nombre es sin igual, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres el único que puede desde el cielo regar
este sembrado, Señor, que somos tu pueblo, y traer refrigerio a cada uno de nosotros. Ministra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a todas las personas que a esta hora están rindiéndote culto a ti, Señor Jesús. Que el regocijo que produce tu Espíritu Santo impregne en todos aquellos que tienen su corazón abierto, Señor, y que todos a una sola voz y unidos por el mismo Espíritu podamos proclamar: Jesús, tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzar y con canto adorar, y vuestras manos alzar ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Oh, oh, oh. Adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo
a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti se irá mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti se irá mi alabanza en la congregación. Alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que
qué bonita alabanza, Marlene. Cómo nos hemos regocijado, el refrigerio que produce el Espíritu Santo. Y como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos llegará el refrigerio desde el cielo. Por eso en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por las ofrendas que vamos a dedicar a Él. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias. Así es. Por este hermoso día que tú nos regalas de poder reunirnos, Señor, para adorar y para glorificar tu nombre. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti con nuestras ofrendas dedicadas solo para ti, Señor, en acción de gracias y una ofrenda mecida. Hoy rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Sí, que tú bendigas, Señor, cada familia, cada ofrenda, Señor, también que entra a tus arcas, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Marlene, ¿sabes por qué más que un culto, esta es una celebración al Señor? Sí, pastor, pero quiero que nos expliques también para que muchos de los que nos están viendo aprendan el por qué estamos haciendo esta celebración. Mira que esto es un tiempo de regocijo desde que iniciamos, tomando las Sagradas Escrituras, cantando las canciones, presentándonos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero también, Marlene, yo creo que el privilegio que nosotros tenemos como iglesia, como propiedad del Señor, es que nos podamos sentar a la mesa a degustar su palabra, a degustar el pan que viene del cielo, esa palabra que santifica, esa palabra que fortalece, esa palabra que ayuda, esa palabra que nos santifica. Por eso yo creo que llegó un tiempo de mucho regocijo, nada de sueño, siempre listos a recibir esta vitamina espiritual. Y para ello vamos a cantar la canción que nos identifica, que ya viene la mesa servida para el pueblo de Dios. Amén. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. ¿Listos? Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Prestemos atención a lo que el Señor nos quiere hablar. Hola, buenos días. Qué alegría poder saludarte esta mañana para llevarte la palabra del Señor y para que compartamos este tiempo en el que tenemos la Biblia como alimento con el cual el Señor nos habla y nos dirige. Quiero invitarlos para que por favor abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer unos versículos porque quiero resaltar algo que hay allí, pero luego nos vamos a dirigir a otro pasaje donde esta mañana estudiaremos. Así que te repito, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Mientras vas buscando la cita bíblica, quiero que sepas que me bendice mucho que tú estés ahí viendo esta enseñanza. Algo por lo que nos hemos caracterizado como iglesia local es poder enseñar la palabra del Señor de manera ordenada y sistemática, no como quien está en un salón de clase, sino como quien está recibiendo la instrucción del Señor para lo que tenemos que vivir. Y ahorita quisiera hablarte un poco de eso después que leamos este pasaje. ¿Lo tienes? Espero que sí. Leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice el apóstol Pablo: Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza.
¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Tal vez usted debería contestar allá, sí, lo creemos. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Mire lo que dice el verso 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Oremos un momento. Señor y Dios nuestro, te damos gracias hoy por tu palabra, la que está escrita, la que nos has inspirado por tu Espíritu, la que nos has permitido entender, y la plenitud de ella cuando seas manifestado en tu segundo regreso. Hoy suplicamos que nuestro corazón y nuestra mente estén atentos y dispuestos. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien que nos ve por primera vez, tu palabra le toque para que esta persona venga al arrepentimiento y sea salva. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, puedes sentarte allá. Por favor, toma tu libro de notas, tu Biblia, y vamos a estudiar la palabra del Señor. Hace algunos días hemos venido estudiando lo que el Señor habló en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 25. Y hoy, si es la voluntad del Señor, terminaremos esta enseñanza ahí en el capítulo 25 a partir del versículo 31. Sin embargo, quise tomar estos textos del apóstol Pablo a los tesalonicenses porque el apóstol Pablo está afirmando allí que si hay algo que nos produce ánimo a nosotros los creyentes, es saber todo lo que tiene que ver con la muerte, resurrección y segundo regreso del Señor. Porque cuando entendemos todo eso, entonces dejamos de pensar en todas estas cosas temporales que tanto afligen, tanto maltratan, tanto dañan. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en una ceremonia religiosa de la religión tradicional y sentí tanto dolor al ver que las personas allí escuchaban la palabra e inclusive quien la leía no tenía ni idea de lo que estaba leyendo. Así que cuando nosotros como pastores en esta iglesia íntima devoción tomamos las Sagradas Escrituras para referirnos a ustedes, siempre hemos tenido un objetivo, y es que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. No hay nada peor que tener que enfrentar una situación en la que uno no sabe para dónde van las cosas. Piensa por un momento en lo siguiente. ¿Qué pasaría si llegaras a un salón de clase y el primer día te hicieran una evaluación donde te preguntan cosas que deberías saber cuando termine el semestre o cuando termine el año? Cuando veas ese examen y veas las preguntas, tu mente va a entrar en tal confusión, te vas a sentir en shock, que inclusive te va a parecer que a tus ojos mirar es como si se llenaran de una nube de humo que no te permiten entender. Eso está pasando con mucha gente hoy. No saben lo que pasará, no entienden, y por eso van por la vida perdiendo el año o perdiendo el semestre, o inclusive perdiendo la vida. Nuestra intención como pastores, con ustedes que son la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear, es que vivan conforme a las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos tanta gente predicando tantas tonterías que inclusive han dicho cosas como: es que no necesitamos saber mucho del regreso del Señor. Es que hay un montón de gente que anda predicando y diciendo que como el Señor ya regresará, entonces la iglesia está apabullada y atemorizada. Pues quiero que sepas que eso es lo contrario. Cuando hablamos del regreso del Señor Jesús, lo que en realidad empezamos a tener es ánimo. Y por eso yo te quiero pedir, ya no estés más buscando ese tipo de predicaciones motivacionales donde te dicen que tú vas a crecer, que tú vas a mejorar, que todo va a estar bien, que vas a ser sumamente importante. Esa no es la palabra del Señor.
Es cierto que el Evangelio trae en sí mismo la bendición que Dios ha prometido para su pueblo, pero lo que la palabra del Señor enseña es algo muy diferente. Es algo que tiene que ver con la presencia de Cristo Jesús para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad. Así que, como nos vamos a ir a la primera, o más bien al Evangelio según San Mateo, me gustaría retomar algo que hemos dicho en los últimos días y por eso hemos llamado o he llamado este sermón el impacto del regreso del Señor Jesús y tiene un pequeño subtítulo, las naciones ovejas y las naciones cabritos. Ya hemos avanzado sistemáticamente a través de los acontecimientos que coincidirán con el fin de este tiempo, tal como lo explica el Señor Jesús en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Ahora podemos mirar el impacto de su regreso en 4 categorías diferentes de personas que son representativas de quienes serán testigos presenciales de ese acontecimiento. Ustedes ya vieron allá que el apóstol Pablo dijo que existe esa posibilidad, y es que muramos y seamos resucitados, o que seamos testigos presenciales porque no hemos muerto, pero seamos transformados. Entonces el Señor Jesús, en el Santo Evangelio según San Mateo 24, al finalizar el texto, y en el Santo Evangelio según San Mateo, nos habló de 4 categorías de personas que presenciarán este acontecimiento. Él habló en primer lugar del siervo fiel y prudente. Tú ya viste que hemos hablado de él. Entonces, ese siervo fiel y prudente hace referencia a los pastores. También el Señor Jesús puso en contraste al siervo malo. Luego el Señor Jesús habló de las 10 vírgenes y dijimos que estas 10 vírgenes hacen referencia a los asistentes a toda iglesia. Aquellos que crecen en la fe y otros que simplemente se congregan. Usted puede encontrar este sermón que lo hemos compartido hace unas semanas atrás. También el Señor Jesús nos habla de los siervos que recibieron los talentos. Y una de las cosas que dijimos es, cada creyente ha recibido por lo menos un don espiritual y algún día al presentarse delante de Dios tendrá que dar cuentas de lo que hizo para producir más fruto para el reino y además para que otros fueran ganados y sobre todo, cómo hizo para incrementar lo que había recibido de Dios. Pero ahora vamos a ver otra categoría, las naciones que el Señor Jesús llama naciones ovejas y naciones cabritos. Esta 4ª categoría de quienes sienten el impacto del regreso del Señor Jesús la encontramos en los versículos 31 y siguientes del Santo Evangelio según San Mateo. Y me gustaría que lo leyéramos lentamente, prestando atención, porque mire lo que dijo el Señor hablando de él mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Atención, todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. El Señor Jesús va a decir que entonces esas naciones le contestarán, y Jesús las llama acá, y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Hasta aquí. Lo que ellos están diciendo es: Señor, no somos conscientes de haber hecho eso contigo. Ahora te estamos viendo. Recuerde, son las naciones que el Señor ha puesto a su mano derecha. Y ellos están diciendo: ¿por qué dices que hicimos todo esto con nosotros? Y mire la respuesta del Señor. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¡Qué interesante!
¿A quién se estará refiriendo el Señor con mis hermanos? En unos minutos lo vamos a ver. Versículo 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces yo creo que es importante que aclaremos a qué personas se está refiriendo el Señor acá. En primer lugar, se está refiriendo a Él mismo cuando dice que vendrá y se sentará en su trono. En segundo lugar, dice la palabra del Señor que llamará a las naciones. Esto significa a todos aquellos que no son el pueblo de Israel, que son naciones a las que la Biblia llama goyín o que son gentiles, es decir, los que no son del pueblo de Israel. Pero también el Señor Jesús está diciendo que va a poner a la derecha a unos y a la izquierda a otros y que los calificará para que estén allí conforme lo que hicieron. Y Él dice: a uno de mis hermanos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el Señor cuando dice a uno de mis hermanos? Pues se está refiriendo al pueblo de Israel. Así que debe quedar claro que no se está refiriendo a lo que las naciones hicieron con la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, según estos pasajes del Señor, ya pasaron por su juicio, ya pasaron por el momento en que dieron cuentas de lo que hicieron. El Señor está haciendo cronológicamente una narración de lo que ocurrirá cuando su regreso se dé. Y por eso dijimos, los primeros en presentarse delante de Él serán los pastores, después toda la iglesia, después cada miembro de la iglesia salva. Pero ahora está hablando de todas las naciones gentiles. Para entender este pasaje es necesario reconocer que es una continuación de lo que escribió el profeta Joel en el capítulo 3, que nos presenta el escenario y es el regreso de Israel a su territorio. En Joel capítulo 3, versículo 1, Dios ha dicho por medio del profeta lo siguiente: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Así que este versículo nos señala que esta profecía es para este tiempo, cuando el Señor está reuniendo a los judíos dispersos de todo el mundo. ¿Sabe algo? En los últimos 70 años, judíos de más de 100 naciones han regresado a la tierra de Israel. En mayo de 1948, cuando nace el nuevo Estado de Israel, la población de Israel para ese instante era de tan solo 914.700 personas, de los cuales 156.000 no eran judíos, eran principalmente árabes. Pero al finalizar 2018 y haberse hecho un censo, la población de judíos en el territorio de Israel ascendía a 8.919.350. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo esto porque la Biblia nos dice que ha habido por lo menos 2 momentos históricos donde Israel fue dispersado de su territorio, y lo que ocurrirá cuando el Señor venga será juzgar a las naciones por lo que hicieron a su pueblo, a quien Jesús llama mis hermanos, cuando fueron dispersos por las naciones. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo? Al finalizar los tiempos, Dios juzgará a las naciones de la tierra por aquello que hicieron con su pueblo Israel. Así que el juicio de las naciones es aquello que se nos va a hablar en el siguiente versículo en Joel capítulo 3, versículo 2. Y es que Dios va a volver a reunir a su pueblo en el territorio que a Él le pertenece. Dice el versículo 2, reuniré a todas las naciones, y la palabra que se usa allí es goyín, una palabra hebrea que significa gentiles. Es decir,
Joel está diciendo que Dios va a reunir a las naciones y es lo mismo que ocurrió en Mateo 25. El Señor Jesús dice que va a reunir a las naciones. Así que esos dos textos forman parte de una misma historia. Y dice Joel, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos o ellas, esas naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Así que lo que el Señor Jesús está hablando aquí en Mateo 25, como ya te dije, es la continuación de Joel 3. Hablando aquí del juicio de las naciones al final de esta era presente, Dios dice, las juzgaré sobre la base de cómo han tratado a los judíos y a la tierra de Israel. Por eso cuando el Señor Jesús les dice a las naciones, miren, yo tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron, ellos empiezan a preguntar, Señor, ¿cuándo hicimos esto contigo? Y el Señor les dice, cuando mis hermanos estuvieron dispersos, entonces ustedes hicieron con ellos algo que yo tomé como si fuera para mí. Esa es la realidad. Pero el profeta Joel nos está diciendo que ese juicio de las naciones en el que Dios mismo juzgará en base de cómo han tratado a los judíos y a la tierra de Israel será un juicio que tiene dos cargos. El primer cargo o acusación es, Dios dice, esparcieron a mi pueblo. Leamos una vez más el texto de Joel capítulo 3, versículo 2. Dice el Señor, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, Dios va a hablar del primer cargo contra las naciones, que es haber esparcido a su pueblo. Ya te mencioné que dos dispersiones importantes han sacado a Israel de su propia tierra al exilio. La primera ocurrió entre los años 720 y 600 a.C., cuando el reino del norte, Israel, fue llevado en cautiverio por Asiria y cuando el reino del sur, Judá, fue llevado a Babilonia. Usted recuerda que por causa de la desobediencia de Salomón, Dios tomó la decisión de dividir el reino que había unificado el rey David en dos. Al reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó el reino de Judá. La Biblia dice que entre esos periodos, entre el 720 y el 600 a.C., las naciones fueron y dispersaron al pueblo de Dios, lo esparcieron por diferentes naciones. La Biblia dice entonces que los asirios llevaron al reino del norte, a Israel, a su propio territorio y luego lo repartieron por las diferentes naciones del mundo conocido. Pero luego ocurrió cuando el reino del sur, es decir, Judá, fue llevado a Babilonia. Usted recuerda que parte de esto se nos narra también en el libro de Daniel, cuando él ha sido cautivo con sus amigos y muchas personas del reino del sur en Babilonia por medio del rey Nabucodonosor. Pero ha habido otro esparcimiento o dispersión. Esa segunda parte o ese segundo momento ocurrió en el año 70 después del Señor Jesucristo. La historia nos cuenta que cuando toda la nación judía que residía en la tierra de Israel recibió a los romanos, entonces ellos fueron enviados al exilio. Pero también la Biblia nos dice que el Señor Jesús había hablado de esto en el capítulo 24 de Mateo. ¿Qué pasó? Los ciudadanos de Judá fueron repartidos por los romanos. Se cree que cerca de 2 millones de judíos murieron a manos de los romanos y otro millón fue disperso por el mundo. Desde esa época, desde el año 70 después de Cristo, la mayoría del pueblo judío permaneció en dispersión hasta que el Estado de Israel renació a mediados del siglo XX. Sin embargo, se cree que solo una tercera parte de la población judía del mundo reside en Israel hasta el día de hoy.
Estas dispersiones se dieron en cumplimiento a la profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 28, versículo 68, donde Dios había anunciado que por haber desobedecido su palabra, Dios los dispersaría por todo el mundo. Pero además, esa actitud que las naciones tomaron con el pueblo de Israel es el primer cargo o acusación contra las naciones. ¿Recuerda cuál es el primer cargo? Dios dice, esparcieron a mi pueblo. Dios le había dicho a Israel que si ellos desobedecían, Él los sacaría de su territorio. Pero ¿sabe qué hicieron las naciones? Sacan a Israel de su territorio y luego empiezan a repartirlos por todo el mundo. ¿Te podrías imaginar lo que sentirías tú si hoy tuviéramos una guerra con otro país y ese país nos venciera y además ese país viniera, nos sacara de nuestro territorio, pero cuando estamos fuera de nuestro territorio, tu papá tuviera que irse a otro lugar, tu mamá tuviera que irse a otro lugar, tuvieras que permitir que tus hijos se fueran a otro lugar y no volver a tener contacto con ellos porque se pierden? Eso le pasó al pueblo de Israel. Las naciones dispersaron al pueblo de Dios y entonces lo estaban haciendo porque querían desaparecer al pueblo que Dios había escogido para él. Pero el profeta Joel dice que además hay un segundo cargo contra las naciones o una segunda acusación y Dios dice, repartieron mi tierra. Entonces lo que Dios está diciendo es, sacan a mi pueblo de su territorio y cuando lo sacan entonces empiezan a repartirse lo que no les pertenece. Vuelvo al ejemplo. Supongamos que perdiésemos una guerra con otro país y tú fueses esparcido hacia otro lugar. Y cuando fueses esparcido te repartieran entonces tus hijos para un lugar, tu esposo para otro lugar. Pero además, con lo que dejaste aquí, tu casita o tu finquita o tus bienes, entonces esas naciones empezarán a repartirse lo que a ti te pertenece. Entonces, si tienes una casa de un piso, reparten, la dividen en 2 o 3 partes. Si tenías un vehículo, otra persona se lo lleva y se apropia de él y todo queda disperso. Eso ocurrió con el pueblo de Judá y de Israel. Los sacaron, pero además se apropiaron de su territorio para repartírselo como si fuera una herencia propia. En primer lugar, y por sobre todo, debemos recordar que la tierra de Israel, ese territorio, ese pequeño terreno donde queda Jerusalén hoy, es la tierra de Dios. Esa no es una tierra de los seres humanos. Es una tierra que Dios dice que es su herencia. Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que las naciones se repartieron algo que le pertenece a Dios. También la Biblia nos dice que como le pertenece a Dios ese territorio, entonces esta tierra pertenece al pueblo judío porque Dios se la dio en posesión eterna mediante un pacto también eterno. ¿Sabe algo? No importa quién esté ocupando el territorio de Israel, el propietario no ha cambiado. Y durante todos los siglos ese territorio que pertenece a Israel ha sido trasladado de propietarios, pero la gente en el mundo, las naciones ignoran que el propietario verdadero es Dios mismo. La tierra de Israel pertenece a Dios y a los judíos. Ahora bien, Dios no restaura a su pueblo Israel porque lo merezca, sino por causa de su santo nombre. Quiero animarlo a que usted en su casa lea Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Dios le promete a su pueblo, los voy a traer al territorio y los voy a restaurar, pero Dios les dice, no por ustedes, sino por mi santo nombre, por amor a mi nombre. Entonces, hay una promesa que estamos esperando hoy, y es que Dios termine de llevar a todo su pueblo disperso por todo el mundo, a ese territorio, a esa franja que hoy se llama Israel. Permítanme, le comparto algunas fechas que demuestran lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en 1920, la Liga de Naciones encomendó a Gran Bretaña un mandato para gobernar la tierra de Israel a ambos lados del río Jordán. Se suponía que había un objetivo, y ese objetivo era proveer un hogar nacional para el pueblo judío. Pero eso no ocurrió. ¿Qué hizo Gran Bretaña? Empezó a repartir el territorio.
En 1922, Winston Churchill, alguien que ha sido aplaudido por el mundo como un gran líder, quiero decirle algo, de un solo plumazo, convirtió el 76% de esa tierra en una nación árabe que se llamó Transjordania, hoy conocida como Jordania, en la que a ningún judío se le permite vivir. Entonces, cuando la gente empieza a aplaudir a estos personajes históricos diciendo lo grandes que son, ignoran lo que ellos hicieron con el pueblo de Dios. 76% del territorio de Israel fue entregado a otra nación. Vuelvo al ejemplo de ahorita. ¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de volver a tu ciudad después de haber sido desplazado y cuando llegas y vas donde un juez a reclamar tu casa y tus bienes, te dicen, tienes el derecho a menos del 24%, porque lo otro ya lo hemos repartido entre personas que tú ni conoces? Además, en 1947, la ONU, sucesora de la Liga de Naciones, estableció un esquema para dividir la tierra de Israel. De modo que de ese 24% restante, Israel recibiera tal vez un 10% y el otro 14% iría también a los árabes. Así que Dios está diciendo, ¿qué se va a vivir en ese juicio cuando las naciones se presenten delante de Él? ¿De qué son culpables esas naciones? Y Dios dice, de dividir o repartir la tierra de Dios. Según lo que hemos visto, solamente hay un criterio base de juicio para las naciones, y es su actitud hacia los hermanos del Señor Jesús y la forma en que trataron con ellos. Por el pasaje de Joel capítulo 3, versículo 2, sabemos que el término hermanos que usó el Señor Jesús en Mateo 25 se refiere aquí a la heredad de Dios, es decir, a Israel. Todas las naciones serán juzgadas por la manera en que trataron y se relacionaron con el pueblo judío. Por favor, entienda esto. El Señor Jesús fue judío no solo durante 33 años y medio, sino que se identifica con el pueblo judío para siempre. En Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando ya la iglesia no aparece en escena porque Dios va a entrar a tratar con el pueblo de Israel y con las naciones, mire cómo se denomina allí al Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. El apóstol Juan dice, y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar. Atención, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Así que la palabra del Señor nos está diciendo es que el título del Señor Jesús en la eternidad es el león de la tribu de Judá. Judá es el nombre del cual derivamos el gentilicio judío. En hebreo Judá es Yehudá y judío es Yehudí. Solo hay una sílaba de diferencia. Así que lo que la palabra nos está diciendo es que cuando esto ocurra, Dios mismo, es decir, el Señor Jesucristo, tendrá un nombre, el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando veamos en el mundo que el antisemitismo sature toda la tierra, usted y yo como iglesia del Señor debemos tener cuidado con nuestra propia actitud, porque todos seremos juzgados. Quiero que sepa algo. En 1947, la Liga de Naciones debía votar para que la nación de Israel fuera aprobado como un Estado reconocido a nivel mundial. ¿Sabe qué ocurrió en naciones como Colombia? Colombia votó negativamente. Ese voto negativo que se hizo en diciembre de 1947 rápidamente trajo una manifestación de la maldición de Dios sobre la nación de Colombia. Pasaron solo unos meses. Y el 9 de abril de 1948, entonces se extrajo una violencia terrible sobre nuestra nación. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado.
Un hombre que se había apropiado de la cultura y del lenguaje para hacerle creer a la gente que él mismo no era un hombre, sino que era todo un pueblo. Si usted tiene, por ejemplo, un billetico de 1,000 pesos colombianos, se va a dar cuenta la escritura que hay en relación a esta frase que le acabo de citar. Ese hombre fue asesinado, pero a partir de ese instante la violencia se propagó en Colombia como si fuera una rama maligna o como si fuera maleza en tierra buena que se dispersa a gran velocidad para tratar de cubrir de sangre nuestra nación. ¿Cuántas personas han muerto por causa de la violencia en Colombia desde esa época? ¿Y sabe por qué? Porque sigue vigente la promesa que Dios le hizo a Abraham y que ratificó en Jacob. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Se ha dado cuenta usted que en los últimos años, en los últimos 2 años, hemos tenido una jornada de oscuridad en nuestra nación? Pues quiero explicarle por qué. El 6 de agosto de 2018, el anterior presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, atentó una vez más contra el pueblo de Israel. Por medio de un asunto de Estado, él reconoció a la tierra de Palestina como un Estado independiente, reconociéndoles así un derecho sobre parte de Jerusalén y sobre un territorio que no les pertenece a ellos y que, como ya hemos visto, le pertenece al pueblo de Dios y a Dios mismo eternamente. ¿Qué ha ocurrido después de eso? Desde esa época en que el anterior presidente firmó ese decreto, recuerde, 6 de agosto de 2018, fue el último evento de Estado que hizo este presidente. Se subió el actual presidente. Hemos tenido días de zozobra, marchas constantes, pérdida del empleo, una economía desbordada hacia abajo, en crisis absoluta. Pero peor aún, ¿se ha dado cuenta que en este periodo de tiempo es como si se hubiese incrementado la absoluta inmoralidad? Una inmoralidad que aplaude todo lo malo, que detesta lo que tiene que ver con Cristo Jesús y peor aún, que empieza a levantar su eco y sus voces para hablar contra el pueblo de Dios que es Israel, la nación. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Porque nunca en Colombia se ha levantado un dignatario que públicamente pida perdón a Israel por la forma como se ha atentado contra él. Si esto que estoy diciendo es cierto, usted y yo sabemos ya dónde aparecerá Colombia el día que el Señor Jesucristo aparezca para juzgar a las naciones. Estarán entonces el Estado colombiano a la izquierda del Señor, y allí el Señor le dirá a estas personas: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Y entonces Colombia le dirá al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y el Señor le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y termina el Señor con una sentencia que es la condena eterna. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Querido hermano, por favor, no pierdas de vista que el país del Señor es Israel. Dios dijo que ese territorio era suyo eternamente y para siempre, y también de los judíos. Por favor, no te permitas alinearte con la gente mala de este mundo que detesta a Israel y a cada judío. Porque finalmente, si no puedes amar al pueblo de Israel y al pueblo judío, tampoco podrás amar al mismo Señor Jesús, porque al final, en la eternidad, a Él se le llama el león de la tribu de Judá. Es mi deseo que usted como iglesia ame al pueblo de Dios. Ore como lo hacía el apóstol Pablo, y es para que la salvación llegue a ellos. Nuestro deseo como iglesia
es que antes del 2035, si el Señor no ha venido, podamos abrir un lugar de predicación en Jerusalén, la capital de Israel, y que desde allí la luz de lo que ustedes han recibido con la palabra de Dios, podamos llevarlo también por medio de la predicación del Evangelio, donde Jesucristo es el Señor. ¿Qué hacer entonces? Por favor, tenga cuidado cuando el antisemitismo sature toda la tierra. Tenga cuidado con su propia actitud hacia el pueblo de Dios, porque finalmente todos seremos juzgados. Señor y Dios nuestro, hemos terminado este estudio, no con la profundidad de tus palabras, por el contrario, con muchas cosas que debemos hablar nuevamente, otras replantearlas, pero sobre todo no olvidarlas, Señor. Hoy te rogamos por Israel, tu pueblo. Ellos son la nación que tú escogiste y el territorio que ellos ocupan es tuyo propio y tú decidiste dárselo a tu amigo Abraham y a sus herederos. Señor, hoy te pedimos, permite que ellos también vean la luz del Evangelio. En este tiempo tú has permitido que muchos judíos lleguen a la salvación y tu palabra declara que al final de los tiempos ellos reconocerán que Jesucristo es el verdadero Mesías. Porque pondrás sobre ellos un espíritu de oración y de clamor, y tu palabra dice que harán lamentación por el que traspasaron. Pero mientras ese tiempo llega, yo te ruego, permite que tu iglesia sea entendida en los tiempos, que ellos puedan sentir ánimo con lo que estamos expresando, porque tu palabra dice que el ánimo verdadero llega cuando pensamos en tu regreso. Y te ruego, Señor, que nos permitas cuidar nuestra actitud, porque debemos amar a Israel, tu pueblo, porque tú lo sigues amando. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre del Señor Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo, y con una tremenda convicción de lo que tu palabra dice. Amén y amén. Un abrazo para todos ustedes. Les amamos, el Señor Jesús les bendiga. Ya casi nos vamos a ver en un templo y el día que eso ocurra vamos a celebrar al nombre del león de la tribu de Judá, que es Jesucristo el Señor. Próximo miércoles, celebración de culto al Señor. Próximo jueves, conversatorio, y muy pronto estaremos reunidos en un templo. Les amamos, mi familia y yo les enviamos saludos. ¿Les envían saludos? Ustedes dicen amén. Amén. Dios les bendiga. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.